2 de diciembre de 2025. Desde la muy noble, leal, pacífica, heroica, hermosa, asísmica ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar, es un gusto estar aquí en una nueva emisión de la Mesa Grillera. Voy a pedirle a mis amigos que se presenten, que nos digan su nombre, qué jabón los patrocina, qué motivaciones tienen, qué pasiones los dominan. Órale, por eso. Entonces, empezamos contigo. Muy buenos días. Mi nombre es Juan José Valles, universitario. Gracias. Muy bien, sigue allá. A ver, un tal. Dáselo a él, sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. José Antonio Villalobos, maestro recién jubilado, recientito jubilado. Y bueno, aquí nada más grillando en la mesa grillera. No vamos a arreglar nada, pero va a estar buena la mesa el día de hoy. Muy bien. De batallas, güey. Sí. Danilo, que Buenos días, Danilo Domínguez, aquí haciendo comunidad, enterándonos de cosas que luego en los medios de comunicación tradicionales no se escuchan. Saludos a todos. Oye, un servidor, Ranulfo Martínez Valdés, activista político social, un aficionado, próximo finalista en el fútbol mexicano, Tigres. Soy también recientemente candidato a la alcaldía del municipio de Monterrey por el Partido del Trabajo y un simpatizante de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Muy bien. Los órdenes. Te faltó decir y próximo a dejar la soltería. Es otro tema. Ese es problema político. Está promocionando. Óyeme. Bueno, soy Antonio Lomas Moreno, aprendiz de periodista que anda recorriendo Nuevo León buscando la verdad periodística. Gracias. Muy bien. Tu verdad periodística. Ernesto Cerda, agitador de conciencias, provocador de acciones y destapador de precandidatos. Hoy quiero señalar que está en nuestra mesa un precandidato a la gobernatura por el Partido del Trabajo. El compañero que estamos, por favor, enfócalo, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Próximo candidato por el Aquí la víctima, señores. Compañeros y amigos, dárselo a Ranulfo, por favor. Ranulfo, ¿nos podrías leer los temas, por favor, que vamos a abordar sí, este con día? todo gusto. Oye, nomás no vayas a decir mi candidatura y los demás temas. Aquí estamos. El primer tema es el extraño retorno de Andrés Manuel López Obrador. Órale. Segundo, No, la es defenestración el de otro. Alejandro Gertz Manero. Y tercero, AMLO, Sí. Colosio, Manso, héroes, caudillos o mártires. Saludos. Muy bien, compañeros. El primer tema, entonces, es el extraño retorno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Recuerdan ustedes aquellos tiempos de los 70, sí, cuando ganó Salvador Allende la presidencia de la República de Chile, sí? Y entonces regresa Pablo Neruda, sí, ya laureado con el Nobel de Literatura. Y entonces en el discurso que da dice: heme aquí de regreso sin haber salido nunca de Chile, ¿sí? O sea, hay gente que regresa pero nunca se había ido, ¿sí? Y es el caso que tenemos hoy con Andrés Manuel López Obrador. Él es una presencia constante, sí, permanente. Podría decir otra palabra, pero ustedes son muy malvados si pudieran empezar a reírse, sí, pero podemos decir perenne, sí, Perenne. en el México, pues, actual. Miren, ¿Pene no tiene pene? perenne, sí. Ya salió. Ya Ernesto. empezaron. Bueno, miren, fíjense que aquí hay una cosa muy interesante, porque es claro que de las reacciones que ha suscitado esta condición, pues, de López Obrador,
de formalmente, aunque sea así a través de los medios electrónicos, hacer la presentación de su libro, sí, su libro que él titula Grandeza. Y entonces se plantea, a alguien lo lleva incluso a la idea de que es un golpe de Estado, otros pues que es finalmente el regreso ya de López Obrador. Pero lo que se dijo al principio, si ustedes recuerdan, era que iba a recorrer el país, ¿sí? Y luego de repente no lo recorre. ¿Qué significa eso? Pues significa ni más ni menos que hubo un cambio en el plan, y yo desde que él dijo que iba a recorrer escribí un texto donde planteaba el riesgo grande de que donde fuera la gente lo insultara, que le mentara a la madre, que le agarrara las nalgas o quisieran alguna cosa con él, ¿sí? Porque el descontento que hay en el país es muy fuerte. Tenemos un mes ya completo de tener un país donde una figura emerge gigantesca, ¿sí? Con símbolos como el sombrero, con himno de guerra, así como es el son de Carlos Manzo, que antes se llamaba Ilusión 98, ¿sí? La canción. Y entonces tenemos una situación muy complicada para Morena, muy complicada para la 4T. Hay encuestas, pues, que han estado registrando caídas dramáticas en la aprobación de Claudia, ¿sí? La Morning Consult, que es una empresa que realiza una evaluación mensual para medir la aprobación de los presidentes del mundo. Y en esa encuesta López Obrador salía con un valor altísimo, solamente abajo del presidente de la India o primer ministro de la India. Y esa encuesta le da a Claudia Sheinbaum una aprobación de 41%. Entonces, no sabemos en este momento cómo sigue la evolución, ese es un tema muy interesante, pero es claro que el descontento con Claudia está asociado íntimamente al descontento con López Obrador. Entonces, sacar a López Obrador a recorrer las plazas, imagínense una presentación de un libro. Para empezar, ¿cuál es el esquema normal de la presentación de un libro? Pues que 2 o 3 personas sí hagan algún comentario sobre el libro y luego que el autor plantee, y luego que se someta a una sesión de preguntas y respuestas. Imagínense a López Obrador, o sea, no aguantaría, sí, no aguantaría. Y entonces, para mí, más que la salida de López Obrador, viendo estos antecedentes que les digo, lo que para mí es más bien una reculada, ¿sí? O sea, López Obrador reculó. Eso se ve muy feo. Sí, feo, ¿verdad? Pero así es. Quita esa imagen de mi mente. O sea, Y luego dices, es que López Obrador es eso. reculó, o sea, no quiero decir eso que sea reculero, no, pero en este caso particular específico reculó, sí, y reculó ¿por qué? Pues por el temor, ¿sí? Es claro que se está viviendo una situación muy complicada, sí, y entonces tenemos una situación donde surge, pues ya de cualquier manera al espacio público López Obrador. Y digamos que es una situación donde sacan el último recurso que tiene. O sea, Morena, pues, el cuarto bat o el gran poder, pues, de Morena radica en López Obrador, sí, y lo sacan a jugar ahora. Ya las redes dan un indicio, pues, claro de eso, sí. Hay textos muy ofensivos en contra de él. Y bueno, sobre este tema vamos a comentar algunas cosas, sí, ya está aquí Antonio Lomas pidiendo la mano, sí, la voz, y luego está Toño Villalobos también, y luego Ranulf. Compañeros, este tema les interesa mucho a mis compañeros de mesa porque están pidiendo la mano. Adelante, Toño, ¿ya traes el micrófono? Adelante. Bueno, lo primero es ver el escenario, cómo cambió. Aunque se va a tocar a fondo en otro punto, si quisiera nada más dar un pincelazo. La pregunta es quién
estaban filtrando todo el desgarriate que hay en la Cuarta Transformación. Según yo tengo entendido, desde la Fiscalía a Loret de Mola y a otros más, les estaba llegando la información. Sí, Toño, pero ese es el siguiente tema. Sí, nomás sobre esto, mire, de todo lo que estaba pasando en torno a los hijos de López Obrador, punto número 1. Punto número 2, López Obrador tenía que hacer una negociación. ¿Qué dijo él? Nos están pegando demasiado a mi grupo. Ya lo traen muy desgastado a Adán, traen muy desgastado a mis hijos, etcétera. Voy a hacer un recorrido usando como pretexto mi libro por todo el país. Hicieron cambiar las condiciones y él simple y sencillamente aparece aclarando de que no va a ser el recorrido por el país. Pero a mí lo que más me llama la atención son las 3 situaciones por las que regresaría, colocándose él como el héroe patrio. Así Si es. vienen a invadirnos, si la derecha, si acosan, que yo no entendí ese concepto de López Obrador, se acosan a la presidente con a Claudia Sheinbaum, a la presidente con a Claudia Sheinbaum, yo voy a salir a las calles. Y bueno, yo me pregunto, en realidad López Obrador tiene más poder, y es pregunta, que Claudia, como para enfrentar a los enemigos de la patria, ya que Claudia no puede. De manera indirecta la está acusando de blandengue, de débil, y que si no están presentes los enemigos de la patria, la pueden hacer pedazos. Había una novela de los años, creo que 70, 80, El extraño retorno de Diana Salazar, donde ella viene desde la tumba en una reencarnación, y más que causar bien, causa daño. O sea, ella venía por la venganza. Yo creo que este escenario, después de que se les suavizaron las cosas a López Obrador, porque ya nadie habla de la barredora, ya nadie habla de los daños hechos por no me llame Andy. O sea, ya parece que todo eso no existió. Por eso, pues López Obrador regresó a su sarcófago después de que dijo: ahí les voy, porque no se vale que estén atacando a la familia política y sanguínea del héroe nacional. O sea, simplemente fue un acuerdo. ¿Sabes qué? Justifícate el que no vas a regresar porque el ruido ya anda muy fuerte. Ya, papá, ya contrólate, ya no vamos a hablar más de ti. Ya no va a haber barredora, ya vamos a proteger esto, lo otro. A mí me dicen que lo de Miss Universo también fue un madrazo muy bien dado en contra de ese grupo de López Obrador. Y todo eso lo había motivado a decirles: cabrones, me están atacando, ahí les voy. Ya dejaron de atacarme, pues me quedo en mi sarcófago muy cómodo. Ahí lo dejo. Compañeros, te escuchamos, Toño Villalobos. Con un poquito de experiencia que tengo ahí en el tema de la literatura. Propiamente, cuando se hace la presentación de un libro, la mayoría de las veces muy poco habla el autor, habla más bien aquel personaje o aquel otro autor invitado a ser quien prologue el libro o haga el prólogo del libro. ¿En qué consiste hacer el prólogo? Tú tienes la oportunidad de tener una lectura anticipada y de manera amistosa con el autor, pues hacerle algunas apreciaciones o algunas correcciones. Tema curioso, el libro La grandeza de Andrés Manuel López Obrador no ha sido prologado por ningún autor. Entonces ahí nos muestra el grado de egolatría y de narcisismo de Andrés Manuel, que dice: no, nadie, solo yo. Nadie está a mi altura. Exactamente. Entonces ahí, como que para hacer una presentación de un libro, pues no, le falló, porque no tuvo la confianza para cederle el texto
Y más bien, pues a mí me parece como que es un refrito ahí de otros autores, que hay otros libros más o menos muy semejantes en el título, ¿sí? La grandeza de México, donde sí hay otros historiadores, otros arqueólogos, antropólogos. Pues vamos, Andrés Manuel lo que hizo fue, diríamos en el argot de los chavos, un copia y pega. Pero él no es autor de nada, no tiene esa capacidad. Oye, Antonio, ¿qué otro título Muy crees bien. que debería de tener un Ranulfo. libro, como un libro escrito por Andrés Manuel López Obrador? Grandeza y punto. Me lo chingué. ¿Tú crees, Ranulfo, que como dice Toño Villalobos, AMLO no tiene capacidad? No, pues yo que la verdad Como es que quiso- de ahí... como que yo le entendí, como que quiso decir que AMLO era medio pendejo, ¿no? Yo Bueno, diría mira, ¿Eh? pues qué mal que se diga esto, digo, está como cuando teníamos como presidente a Peña Nieto, Ajá. que decíamos que era un tonto, etcétera, etcétera, y era el presidente de México, o sea, pues entonces ¿dónde quedábamos los mexicanos? Yo creo que en este caso López Obrador ha demostrado su capacidad para hacer un libro y hacer más, y creo que inclusive antes ha hecho otros libros. ha hecho Entonces, 25, me ¿verdad? asegura. Entonces ha hecho distintos libros y ahorita podrá alguien estarle apoyando, podrá ahorita estar coordinando, que eso de todos modos tendría que un mérito muy especial, pero es alguien que tiene la capacidad, si fue alguien que tuvo la capacidad para presidir el país, 6 años para construir una transformación, un modelo distinto, que inclusive puede llegar a las grandes transformaciones del país, eso todavía está en el camino. Por lo pronto las bases están puestas, están implementadas, y Claudio Sheinbaum está siguiendo, dándole continuidad para el segundo piso de la cuarta transformación, y obviamente el destino nos dirá si llegó a cuajarse completamente o no. Yo creo que está fortalecido. Entonces bien, realmente compañero. tiene la capacidad para hacer ese Compañero, libro y otros esto no más. es un lugar para la propaganda, compañero. Sí, pase al primer tema, por favor. El retorno No, de López pues Obrador. es para llegar al Sí. punto No, que, yo que nomás dice, le preguntaba porque si de pensaba hecho, que era porque medio aparte me hice pendejo. la pregunta, y varios han establecido ese tipo de comentarios donde no le dan la capacidad para hacer el libro. Yo totalmente, pues, están mal, ¿verdad? Tanto les ha Esto demostrado la sobre el capacidad. regreso de López Obrador. Sí. Bueno, sobre el regreso, la verdad es que fortalece un poco lo que yo he señalado, de que no está peleado con Claudio Sheinbaum, es un equipo, forman parte de la cuarta transformación. A López Obrador le interesa y le conviene que el gobierno de Claudio Sheinbaum siga fortalecido, llegue a buen puerto y fortalezca los resultados que él implementó. Entonces, obviamente él está cuidando, porque si él sale, sabe que un problema estaría generando un problema y una sombra al gobierno de Claudio Sheinbaum. Entonces él está disciplinado, él está formándose ahí en la sombra, para a fin de no meter ruido. Y él está diciendo que va a salir en las tres situaciones que marca, porque él cumple con lo que Claudio Sheinbaum ha dicho. Los mexicanos, un soldado en cada hijo te dio. O sea, él se convertirá en un soldado para poder apoyar y en la... ¿Usted tomaría las armas en la fortaleza. para defender al gobierno de Es que no Claudio, necesariamente compañero? tienes que tomar las armas, simplemente respaldar a la presidenta. Es y sin lo que- armas. Pues es más fácil entonces, ¿no? No, pues mira, es que si nos invade Estados Unidos y agarra las armas, pues está bien canijo, ¿eh? La verdad es que O sea que ya hay uno menos, hay que decirle a Claudia. No, Con no, Ranulfo no cuentes. Sí. Ranulfo nada más está un apoyo moral. No, pues, Pero moral, no va a empuñar las armas, no. Sí. La verdad es que habría que ver. Yo no creo en ese escenario de que haya una guerra. Difícilmente la Pero podríamos ganar. Claudia dice que. No, que Claudia lo atendamos al dice himno metafóricamente, en el sentido de que los mexicanos todos estarán apoyando y respaldando al gobierno de la República, a su gobierno, para poder hacer frente a los intereses extranjeros. Y en ese sentido, López Obrador es lo que está ofreciendo, que si en un momento dado... o sea, el apoyo de López hay- Obrador también es así como el tuyo. no, pues, va a ser... Moral. Pues habría que preguntarle a él, pero a mí me parece que sí va a ser muy moral, va a ser todo el respaldo que tiene de los ciudadanos mexicanos, va él a salir para convocar a que los mexicanos refuercen el gobierno de Claudio Sheinbaum. Muy bien. Entonces yo no creo eso de que él está escondido, que no salió porque tiene miedo de que lo vituperren o de Sí. que le digan cosas. Al contrario, él si sale, la gente va a mostrarse claramente su apoyo, y es el temor que se tiene Muy bien. de que si él sale y lo apoyan y lo respaldan y todo eso,
puede estar menguando el poder de Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese Sí. sentido, él mejor se repliega Se a repliega. su casa y No, está en la expectativa Ok. de en un momento dado salir a respaldar a la presidenta, porque eso es lo mismo, es un Muy movimiento bien. de cuarta transformación. Para Muy bien. una observación breve. Sí, nada más, pero antes de tu observación, es que me acordé con ese apoyo, ¿no? O sea, yo creo firmemente que Claudia Sheinbaum piensa que los mexicanos agarrarían, pues lo que sea, así, resorteras, Resorteras, ligas y pedacitos de naranja y balas de lo que sea, pero ese apoyo moral, sí, me recordó un día que estaba enfermo un compañero de amigos, sí, tenía necesidad de un trasplante de riñón. Estábamos en la sala de maestros ahí en la Facultad de Matemáticas, estaba el Ringo, ustedes lo recordarán que fue secretario general del sindicato, y otro compañero, sí, de apellido Colunga. Y entonces llega Colunga y dice, fui al hospital a ver a nuestro amigo Gilberto Guajardo, que tal vez también lo recuerden, ¿sí? Él requería el trasplante de riñón, y dijo, ya le dije que le voy a donar un riñón. ¿Sí? Y ay, nos dejó así a todos, así, impactados, así. Moralmente. O sea, entonces, y entonces, pues inmediatamente le preguntamos, oye, ¿cuándo va a ser? Dijo, no, que cuando yo me muera, sí, entonces yo le voy a dejar el riñón. Y entonces el Ringo le dice, no, pues mira, yo ya muerto hasta las nalgas le doy. O sea, ¿y qué le dijeron? así está Mejor el de una apoyo, vez. así está el apoyo que le están dando a Claudia, pues ese apoyo no jala. No, tiene usted que estar dispuesto a dar la vida, compañero. Sí, pero bueno, ok, ya sabemos que es uno menos. Sí. Te escuchamos, Lomas, ahora sí. Oigan, perdóname. esto que está comentando Ranulfo me recuerda cuando allá por los 90 fui candidato a la alcaldía de Santa Catarina por el PRD, sin recursos, sin estructura. Voy y hablo con el presidente del PRD, Lucas de la Garza. Le dije a Lucas, Roberto Benavides era parte del comité estatal de mis odiadores y me bloquearon todos los apoyos. Voy con Lucas de la Garza y le digo a Lucas, Ahí está bien. oiga, señor presidente, necesito el apoyo económico y de estructura del partido. No tengo dinero y ando en campaña, y para una campaña se necesita dinero. Me dice, muy bien, compañero Lomas, se para, abro un pequeño buró. Yo pensé que iba a sacar la chequera o un montón de billetes, dólares, pesos mexicanos. Se va y se mete a la cocina y me trae un vaso de agua. Me dice, relájese, compañero. Me toca el hombro y me dice, tiene todo nuestro apoyo moral. Como candidato me cargó la chingada, con ese apoyo moral no me sirvió de nada. Ahí la dejo. Claro. Para eso sirve el apoyo moral. Porque Sí. alguno de ustedes le quiere dar apoyo moral a un próximo candidato, pues, lo más seguro Muy bien. es que ya saben lo que va a pasar con ese Muy bien. candidato. Sobre este tema, compañeros, te escuchamos. A ver, voy a abordar el tema anecdótico de esto, porque ustedes no están viendo el lado profundamente religioso del regreso de Andrés Manuel López Obrador. ¿Saben ustedes cuál fue el día que él eligió para regresar a la vida política? Pues el día de San Andrés Apóstol, por favor, hombre, Chihuahua. Ustedes no ven ese halo de misticismo que Oye, pero ¿qué reina. AMLO pertenece a una iglesia que no cree en santos? Ah, pues no sé, ¿verdad? Pero los mexicanos sí, ¿no? Entonces, Ok, yo creo que ok. no fue casualidad. Pero bueno, digo, después de esta parte anecdótica, porque sí hay que reconocerlo, ese día, 30 de noviembre, es el día de San Andrés Apóstol. Y cumpleaños, bueno, sí. Pero bueno, yo lo que me pregunto es, ¿qué es lo que ha visto Andrés Manuel de lo que está sucediendo en el país? Porque es muy evidente el deterioro que ha tenido la cuarta transformación en las últimas semanas, desde las tragedias de las inundaciones. Miren, las tragedias de inundaciones... Deja Sí. interrumpirte tantito ahí, nomás un segundo para intercalar esta cuestión. ¿Se han dado cuenta de la intensa campaña que trae Morena? O sea, hay una campaña en redes muy fuerte.
sí, que es reflejo también de que algo no está bien con ellos, ¿no? Pero le están metiendo mucho dinero para estar promocionándose, para estar defendiendo, para estar ya en la arena política. Marketing. Sí, el marketing. Marketing. Como si estuviéramos en tiempos electorales, sí. Miren, las tragedias como estas, yo me acuerdo de la de 1909, digo porque lo hemos leído, ¿verdad? ¿Cómo le costó políticamente a Bernardo Reyes? Siempre las tragedias de esta naturaleza, movimientos telúricos, etcétera, trae un desgaste enorme. Y ahí, y aunado al mal desempeño, como le dicen la gobernadora de Veracruz, criminales, criminales, la reacción de ella. Luego posteriormente vino el asesinato de Carlos Manso y todo eso, y antes había sido el asesinato de otro líder, los Moneros. Bravo. Todo eso fue haciendo un desgaste, pero muy fuerte. ¿Qué será? ¿En 5 semanas? Y esto nos marca que la política es así. Pero ¿qué te puedes esperar cuando un partido se ha enfocado en la cuestión de la lealtad más que la capacidad? ¿Sí? Entonces yo lo veo como que algo muy natural el desgaste que está teniendo. Difiero con el compañero que dice que Andrés Manuel López Obrador es una persona con muy baja capacidad, digo, hablando en términos muy mexicanos, que es un pendejo. No es cierto. Es un tipo muy vivo. No quiere decir que sea muy inteligente. No quiero decir que sea muy inteligente, se pasa de vivo. Que no es lo mismo que ser inteligente. Sí, porque durante todo... Pregunta, ¿tú crees que le dé esa capacidad para escribir un libro y 25 más? Yo lo dudaría, pero pues tiene gente que se lo puede escribir, o sea, y decir que él fue el que lo hizo. Porque todos sus antecedentes de López Obrador, desde haber estudiado 14 años una carrera que debía haberse en 4 o 5 años, pero de que ha ejercido el poder de una manera magistral, pero también muy maquiavélica, muy, y voy a usar la palabra, muy miserable, ¿sí? Es de un tipo con mucha capacidad, pero para llevar adelante un proyecto que verdaderamente nos está dejando en condiciones complicadas, tanto en lo político, como en lo económico, como en lo social. Entonces hay que reconocerle, porque si no nos vamos a estar peleando con un cuate que estamos creyendo que es una caricatura, que tiene muy baja capacidad, cuando es un tipo que utiliza el poder, lo sabe utilizar, sabe llevar adelante su proyecto, pero no necesariamente para bien, ¿sí? Yo les recomendaría que vieran la película de las abejitas, de dibujos animados, como alguien que lleva toda una comunidad, casi que lo está llevando al precipicio, y el problema es que van felices. Ese es el problema. Van felices al precipicio. Solamente sí, pero da la impresión que estás dejando de lado que en estas últimas semanas Claudia y Morena han sufrido un deterioro fuerte. Sí, lo he dicho. Entonces muchas de las afirmaciones que haces pues ya no tienen tanto sentido. Que van felices, eso iban felices. Bueno. Pero tenemos un mes donde ya la gente no está tan contenta. Estoy completamente de acuerdo. Entonces habrá que... Pero fíjate que la gente de la Cuarta Transformación no se ha dado cuenta. Su soberbia de ejercer el poder, su arrogancia, no les está permitiendo ver ese deterioro. Ok, de acuerdo, pero esos van a llegar al valor que siempre han tenido, que es aproximadamente un 20%. Digamos que un 19.3 aproximadamente, sí. No, es interesante el regreso de López Obrador. No hay que desestimarlo, pero sí hay que asociarlo con un deterioro de la Cuarta Transformación, ¿verdad? Okay, muy bien. Vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Muy bien, escuchamos a Ernesto Cerda. Que se equivocó con Claudia. Escuchamos a Ernesto Cerda. No necesariamente que se haya equivocado con Claudia. Sí. Vamos. Escuchamos para ya ir cerrando el tema.
Te escuchamos, Ernesto. Fíjate que Hace unos hace, panecitos. si mal no Unos recuerdo, panecitos. un par de meses, comentamos aquí en la mesa grillera, que Claudia estaba recibiendo una serie de informaciones muy preocupantes. ¿Te acuerdas que te dije? Que están recibiendo, yo no sé de quién, no han querido decir, una serie de encuestas donde los ponían muy abajo. ¿Te acuerdas que te comenté? Sí, Dije, sí. no sé quién sea, ojalá quedaron de pasármelas, no las han pasado, ni creo que me las pasen. Había unos signos de desencantamiento de mucha gente, de los seguidores de ellos. Y ellos veían con preocupación que se venían dando de manera no esporádica, sino consistente, la baja. Desafortunadamente, como en todas las cosas en política, hay cosas que suceden que te pueden servir para bien. Alguien de aquí decía, no, es que una cosa grave le pega a un gobierno. No necesariamente. El COVID-19 lo dijo Andrés Manuel, me llegó como anillo al dedo. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Eso le sirvió para muchas cosas. Así que irse a los absolutos de que toda catástrofe no puede ser utilizada por el gobierno, me parece que es halagüeña, por no decir porte. Ya se dieron cuenta, tienen gente capaz, que las cosas están difíciles, y empezó lo que nosotros vimos a partir de febrero de este año, una lucha por posiciones. Quienes llegan por parte de la nueva presidenta de Claudia, pues quieren su espacio. Para eso luchamos, compañero, para eso estuvimos en campaña. Entonces, había una cantidad grande de espacios que no eran utilizados, llenados por la gente que estuvo en campaña con Claudia. Y entonces había que hacer espacios. Y empezó lo que nosotros llamamos la guerra interna. ¿Qué pasa? Y un tenedor también. ¿Cuál es la mejor manera de golpear la base ideológica, moral de López Obrador? Sí. No mentir. Y te cargo no también robar, un poquito más de café. no mentir, y no traicionar. Entonces se creó, y yo no estoy de acuerdo cuando dicen que el entorno nunca se fue. La gente que piensa que se había ido está total y completamente equivocada, siempre estuvo. Siempre ha estado. Presente, siempre ha estado. Fue mínimo 3 reuniones que tuvo en la Ciudad de México con Claudia. Una en Gobernación, una en la casa de un amigo y otra en un hotel. Y habló con ellos cuando había problemas graves. ¿Qué empezó a pasar? Gracias. Claudia, con su equipo, empezó a buscar espacios y consiguió una alianza para estar en el poder y tener alianza, y salió con Gertz Manero. ¿Tú crees de veras que es ingenuo un pelado con Gertz Manero que ha estado en terribles problemas familiares y todo, que no sabía lo que estaba haciendo? Claro. ¿A quién le pasa la información? Pues filtra. La mayoría de la información filtrada, ¿contra quién iba? Contra el grupo de Adán, contra el grupo de los hijos, no directamente de López, pero sí con todos los operadores financieros del equipo. Y entonces empezó la verdadera guerra por quedarse. Acuérdense, ¿quién quería que fuera el gobernador o el jefe de la Ciudad de México? Harfuch. Y se lo tumbó la gente del otro equipo a Claudio. Cuando se ponen de acuerdo, nuestro amigo, el procurador, estaba comprando su tranquilidad para irse. Esto fue perfectamente pactado entre la gente de Claudio. ¿Cómo habla Claudio de él? Maravillas, cabrón. Allá. Tan es así que ella dice, yo le pedí que me acompañara
como embajador en un país amigo. O sea, el acuerdo era ese. Yo no me voy hasta no estar seguro de que le cumplan a Claudia lo que quedaron. ¿Quién se queda en la fiscalía? ¿Quién nombra? Burlando todos los protocolos, todos los manejos. ¿Quién se queda en la fiscalía? Sí, pero ese es otro Sí, tema. O sea, no, lo que te quiero decir que es el tono, tema lo que te sí, quiero por decir es el eso, tono, ok. esto es parte Ok, del está bien. manejo. Entonces, ya viste que antes había modificaciones importantes en el SAT. ¿Quién está ahora en la inteligencia financiera? El que era la mano derecha de Harfuch. Entonces empiezan a mover sus gentes. Me parece difícil que en el caso de Andrés Manuel, ¿por qué vuelve y dice, yo no quiero hacerle sombra? Así lo dijo, con todas sus palabras. Porque tiene que decirlo, porque todo el mundo sabe que le hace sombra. Así de muy claro le dice a sus gentes, ahorita la jefa es Claudia, pónganse de acuerdo con ella. Ese es un mensaje para otros grupos que no han entendido que la presidenta es Claudia. Y creo que Andrés Manuel cambia el manejo por dos cosas. Una, porque se irá a quitarle la autoridad a Claudia. Sin duda, andar en la calle es quitar. Y yo recuerdo muy bien las broncas de Álvaro Obregón. ¿Te recuerdas que de pronto entrevistan a Francisco Villa y habla precisamente de la sucesión presidencial? Él se había retirado de la vida, era un caudillo, y se había retirado ya de la vida militar y política. Y va un periodista y lo interroga y le dice, se avienta, diciendo cómo está el país y todo. Pues se murió, lo mataron. Entonces, lo que está haciendo, quien piense que Andrés Manuel, de manera peyorativa, es un cabrón astuto, ladino. Cuando estaba en el PRI, me dicen, no, es que no puede escribir un pinche libro. Cuando tenía, no me acuerdo si 24 o 26 años, escribió un himno al PRI. ¿No te acuerdas? Sí. No es así que digas. Es un cabrón astuto, ladino. Quien no, pues no, que no lo conocen, así la gente lo ve desde fuera. Cuando se dan las discusiones que estaba Dante, que Dante también es un cabrón astuto, pues se lo llevaba de calle. ¿Verdad? Le decía a Dante, ya nos están llevando, ¿no? Tanto como el PT, más Andrés Manuel. Y Dante, del cual voy a platicar con él pronto, sobre un tema que él llamó el popote. Es una teoría política que se aventó. Y se la dijo precisamente a Andrés Manuel, pero eso es otra historia. Entonces lo que quiero decir, que nunca se ha ido, que creo que lo que está haciendo es zanjar las diferencias entre los equipos que se están peleando. Es decir, todos tienen, si ustedes son observadores, ven, que ya tenemos un mes en que no se habla del huachicol, no se habla de los hijos de Andrés Manuel, pero siguen poniéndole piedritas, y creo que la última piedrita, para que vean de qué tamaño era el apretón, fue el escándalo de la muchacha. Nuestro amigo, es decir, nuestro amigo ex fiscal, sabe jugar. Es un tipo perverso. Porque tan perverso es que quería fregarse a su familia. No es así. Confiable, no. Muy bien. Entonces sale, yo creo que ahí lo que está haciendo Andrés Manuel les va a doler a mucha gente, pues es lo que tiene que hacer para conservar las posibilidades del 27. Tiene que Muy bien. construir. Nada más un comentario así rapidito. La relevancia del tema de mis universos de Raúl Rocha. No te están oyendo. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué la preocupación del tema de la Miss Universo? ¿Por qué toma relevancia? Bueno, primero hay que acordarnos que ese amiguito que actualmente milita con Morena y que compró para explotar comercialmente los derechos de la Miss Universo en México, es el ex dueño del Casino Royal, aquel famoso. Bueno, pero él, ¿a quién le compró los derechos de Miss Universo? Trump. A Donald Trump. Entonces, pues por eso ahí es relevante el tema, porque pues hay
se conocen mutuamente. Y puede colaborar uno con Sobre ese tema, para ya cerrar el tema, Para Antonio. cerrar. Le comentaba yo a Salvador Borrego de una anécdota de mi vida entre Andrés Manuel y Porfirio Muñoz Ledo. En aquella época, pues, Andrés Manuel López Obrador era visto como un pendejito por parte de Porfirio Muñoz Ledo y él era muy sarcástico. Yo le pregunté en la Ciudad de México, él ya andaba con unos tequilas arriba, eso era muy raro. Era muy raro que trajera unos tequilas arriba a Porfirio Muñoz Ledo. Y le pregunté, oiga, ¿qué piensa del compañero Andrés Manuel? Él estaba a la distancia, Andrés Manuel. Me dice, no, es un pendejo. Pero mucho cuidado, porque lo peor que le puede pasar a México es un pendejo perverso. Eso fue la opinión de Porfirio Muñoz Ledo. Muy bien. Oye, no, ya que están hablando de anécdotas Sí, pero- éticas. Pero, o sea, es por alusiones personales tampoco. Estaba tratando. Invadiste el espacio. De perverso no creo. Disculpo públicamente por usar esa palabra. Oye, en una discusión que teníamos con un candidato al gobernador, que fue el gobernador, estábamos haciendo el análisis de Elizondo. Y entonces, Fernando Elizondo. ¿sí? ¿Cuál es Elizondo? Sí, porque no fue gobernador. Analiza el perfil. Y entonces, en la discusión, hubo gente, nosotros teníamos gente penetrado en el búnker de Elizondo. Sabíamos todo lo que pasaba y la chingada. Entonces, uno de los orejas que teníamos dice, es que Fernando es medio pendejo. Y entonces me acuerdo que una persona de ahí le dijo, no te equivoques, ten cuidado, hay que tener mucho cuidado con los pendejos con iniciativa. Y este es un pendejo con iniciativa. Así le dijeron a su papá. Dijo, eso mismo lo dije a su papá cuando llegó gobernador. El papá de... Bueno, para que... Aguas. muy bien. Compañeros, como puede advertirse, el tema está agotado, ¿sí? Ya andamos diciendo una sarta de sonceras. Sí, divagando, sí, bueno, vamos a dejar ese tema. Yo creo que de lo que se ha estado comentando ahorita, sí, yo creo que una de las cosas que destacan es que el propósito de esa salida es precisamente volver a aglutinar, sí, encontrar la manera de que Morena ya no se divida. Y miren, todo también se comentó aquí ahorita, sí, Ernesto también lo dijo, a final de cuentas tiene que ver o hace sentido porque estamos viendo el 27. El 27 es la elección, todo lo que suceda tendrá o no sentido en función de los resultados electorales que se tengan el 27, ¿sí? Si en esa elección Morena pierde la mayoría calificada, pues ya va a ser algo realmente importante. Si aparte de la mayoría calificada pierde la mayoría simple, todavía, que es lo cual será más complicado. Lo que yo sí advierto es que hay una intensa campaña publicitaria, propagandística en favor de Morena, en favor de López Obrador también, pero muy intensa. Nada más que en contra es más orgánica. Hay un poquito de cosas que sí son elaboradas, sobre todo cuando tú estás viendo, digamos que mucha producción, ¿sí? Aunque también hay que tomar en consideración el fenómeno que vivimos actualmente, en el que tú no necesitas ser apoyado por alguien formal. O sea, si tú te manejas bien en redes sociales, tú capitalizas, tú monetizas, así le dicen ellos. Entonces hay gente que invierte, por supuesto, en sus videos porque le está sacando dinero, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a pasar al segundo tema, ¿sí? Que es un tema que tiene que ver con... ¿con quién? Alejandro Gertz Manero. Fíjense que a lo largo de los años hemos tenido a Gertz Manero como un actor político, ¿sí? Como un personaje en temas de gobierno, ¿sí? En temas de tipo judicial, en temas educativos, también ha sido rector de una universidad. Era una persona que seguido era entrevistado o tenía espacios en los medios de comunicación. Es una persona conocida, ¿sí?
y claramente una persona inteligente, brillante, ¿sí? Que se ha mantenido pues a lo largo de los años, una especie de un Fouché, pues, ¿sí? Un tipo que ha sabido moverse, sí, para un lado o para otro, sí, como José Fouché, aquel profesor de matemáticas de los tiempos napoleónicos. Pero bueno, pinches matemáticos son muy cabrones, sí. Hay que acabarlos. Así es. Bueno, pero miren, el punto aquí es que nosotros tenemos una situación donde tuvimos un periodo de Gers Manero muy cuestionable, muy criticable, porque utilizó los primeros años el poder que le daba la Procuraduría para ver una agenda personal, para echar a la cárcel a una sobrina, para denunciar a una pobre viejita así que era esposa. Dicen que el problema, que el meollo de esto es que Gers Manero, en el afán de no aparentar, de no mostrar su riqueza, ¿sí? Una buena parte de esa riqueza se la puso a nombre del hermano. El hermano se muere y entonces pues quedan los herederos que estaban ahí y entonces dicen, no, pues como dijo el chinito, así yo mejolo, pero no mejolo el de Mejolal, mejolo de Mejolí, ¿sí? Y parece ser que ahí estuvo el meollo, según se cuenta, ¿no? Pero el hecho es que fue algo muy fuerte. Y la idea de autonomía, pues la usó él para sus propios propósitos, sí, de beneficio personal. Pero de repente, en las últimas semanas, casi en los últimos meses, empieza a darse un fenómeno muy extraño, que haya filtraciones, que se den filtraciones de cosas delicadas, como el caso de la barredora, como el caso del huachical fiscal, sí, y últimamente como el caso de Raúl Rocha, ¿qué? El de Mis Universos, sí, Raúl Rocha Cantú. A ver, ¿cómo es que se filtra algo? Tiene que ser algo formal, autorizado por la máxima autoridad. O sea, ¿por qué está filtrando información? Sí, y sobre todo información tan delicada que le pega en la línea de flotación a Morena. Y entonces ahí prácticamente selló su pena de muerte, Gers Manero, y luego pues se da la salida. Aquí lo interesante, yo creo, es que deja como quiera abierto eso, o sea, el mal ya está hecho, ¿sí? Para acreditar la corrupción en Morena, para acreditar la situación de deterioro, pues, moral, ético, político, etcétera, pues ya con lo que hizo Gers Manero es suficiente, porque eso está ahí y es algo que está en firme, ¿sí? Si le echan tierra, pues va a ser claro que le van a echar tierra y va a ser un tema recurrente. Si lo abren y le dan curso, pues va a ser todavía peor, ¿sí? Total que ahorita está Morena en una situación donde la disyuntiva que tiene, para un lado está mal y para el otro lado también está de la chingada. Entonces, pues, eso lo ha hecho Gers Manero, ¿sí? Ahora, ¿por qué no lo destruyen? ¿Por qué no lo destruyen? Bueno, mucho se ha dicho también que detrás de eso que tuvo que hacer Gers Manero, ¿sí? Estaba la presión de los Estados Unidos, que él tenía una muy buena relación con los Estados Unidos, y entonces pues se da el fenómeno en el que, pues digamos que él, puede decirse, dio ese paso al frente, pero sabiendo que tenía el respaldo. Esto, claro, estamos ya entrando en el terreno de las especulaciones, pero son especulaciones muy plausibles, ¿sí? Entonces, tenemos una situación interesante porque sale él, se va a Alemania, sí, y él ya queda pues en el olvido, pero lo último que hizo, sí, es algo que queda ahí como una herida fuerte para Morena, una llaga pues que va a poder ser ahí movida de manera recurrente por la oposición. Y entonces pues tenemos esa historia. Sobre este tema de Gers Manero, Toño Lomas ya quiere comentar alguna cosa. Vamos a escucharlo. Adelante, Toño. Bueno, tengo más de 2 décadas de aprendiz de periodista.
en este tiempo... Oye, estás peor que López Obrador, tú, chinga. No, pero... Porque aquel se tardó 14 años, tú ya llevas 20. Oiga, pero va a estar con madre porque próximamente, después de dejar de ser aprendiz de periodista, me puedo dedicar a escribir mis libros y voy a hacer bestseller. Es un camino fantástico. Bueno, les he comentado que abran las ventanas para dejar salir tantas pendejadas. Bueno, les comentaba que he aprendido que la información es poder. Y un fiscal, a través de la información, tiene un poder increíble. Se tardaron 7 años para comprender el error que habían cometido. ¿Qué pensaban de Gertz Manero? Que se iba a someter igual que todos los demás, que simple y sencillamente iba a estar al servicio de quien estuviera en la presidencia de México. Y ok, en ciertos aspectos sí lo estaba, pero los que le convenía. Y cuando dijo, necesito salvar mi pellejo, mi futuro, es un hombre muy mayor, ya sin ambiciones políticas, con mucho dinero. Él dijo, me quiero retirar dignamente. ¿A quién madrear? Al centro de poder de Morena, que es Andrés Manuel López Obrador. Y despacito estuvo filtrando información a los principales enemigos, para que no le saliera mal la jugada a los principales enemigos de la Cuarta Transformación. Les estuvo levantando las enaguas de la corrupción, que es el centro de rotación. La no corrupción es el centro de rotación de la Cuarta Transformación. Y les dio una exhibidota que no le quedó a Claudia más que una negociación y decirle, oye, pues ya no puedes estar ahí, porque Adán andaba tan encabronado que me aseguran que él dijo, o se va o lo vamos, y tiene hasta las 2 de la tarde del día de hoy. ¿Qué hacer para que Claudia no se le fueran las cosas de las manos? Porque algo muy simple, imagínense nada más destituir a Gertz Manero, mancharlo en el final de su vida. ¿Qué hubiera hecho él? Me están retirando de esta manera porque ellos querían que yo tolerara estos expedientes. Aquí está Adán, aquí está el hijo, el no me llamen Andy, está este y este y este. Hubiera sido un putazo que la Cuarta Transformación no lo hubiera aguantado. ¿Qué hacer? Te vamos a mandar a una embajada de un país amigo. Y tan así, tan sucio estuvo el asunto, que ni siquiera sabían a qué país. Simplemente se lo sacaron de la chistera diciéndole, te vamos a enviar a un país amigo. Y él dijo, de acuerdo. Simple y sencillamente, yo ya lo que quiero es paz. Se retira y punto. Y lo más terrible, mandan como suplente, porque así crearon las condiciones, a Ernestina Godoy. Si ella llega a la fiscalía, va a ser la más ilegítima de todas las fiscales y fiscales que se han generado en México, porque ya le dieron la quemadota. Una salida digna, que a mí me asombraría, de parte de Claudia Sheinbaum, la presidente con A, sería decir, ¿saben qué? No va Ernestina. Pero eso está muy cabrón. Un senador de aquí de Nuevo León me comentó que Ernestina, ya le dieron línea que va Ernestina. Y yo le pregunté, oye, ¿el cuarto para las 12 se puede revertir eso? Me dijo, tal vez. Pero a como es la Cuarta Transformación, que cree que todo se le perdona, se me hace muy cabrón. Termino diciendo lo siguiente. Si llega Ernestina, va a quedar
como una de las peores fiscales de toda la historia de México. Primero. Segundo, y si no llega, pues también porque la cuarta transformación jugó a perder. Ahí la dejo. Sobre este tema, compañeros, te escuchamos, Danilo. Sí, mira, yo vuelvo a insistir en que mucha gente, sobre todo la gente que ejerce el poder, no se pregunta cuál va a ser su legado. Yo no sé qué tantas cosas buenas hizo Alejandro Guíaz Manero, pero sobresalen mucho más las cosas malas, las cosas polémicas. Cuando a mí yo no tenía un buen concepto, y cuando ya empecé a verlo en su real dimensión, fue cuando entró en una polémica con el Sistema Nacional de Investigadores. Si ya como fiscal o como secretario, no me acuerdo qué puesto tenía en ese momento, ganas bien. Es el honor, compañero, no es sí, no, sí, el honor. Estoy de acuerdo, una cosa es el honor, pero pues qué mejor honor que estar en el gabinete. ¿Para qué te peleas con una instancia como el Sistema Nacional de Investigadores? Miren, el Sistema Nacional de Investigadores tiene candidato SNI 1, SNI 2 y SNI 3. El SNI 1, que era en ese momento Guíaz Manero, le dan como 20,000 pesos mensuales, ahorita. Como SNI 3 son como 48,000. Verdaderamente necesitas ese dinero. Insisto, tal es su hambre de reconocimiento. Ese es el problema. Tal es su hambre de reconocimiento que se mete en una polémica de esa naturaleza. Insisto, no le es suficiente con estar en la posición en la que estaba. Y para mí eso es prácticamente lo resumo y lo vuelvo a decir. Una vida. Perdón, Danilo, lo que pasa es que es el apetito de poder. Sí, pero acuérdate de Max Weber. ¿Qué poder va a tener? ¿Decir que ese es SNI 3? Hay tres tipos de poder. Estoy de acuerdo. El poder económico, el poder político y el intelectual. Estoy de acuerdo. Él tenía la idea, pues, de decir, yo estoy plantado en dos esquemas de poder, y él, aparte, siendo una persona inmensamente rica, sí, prácticamente sería poderoso en los tres ámbitos, sí. Pues yo creo que es eso. Estamos hablando, por supuesto, en un contexto de locura. Para eso voy, claro, a eso voy. Qué bueno que lo sacas sí. a relación, porque quiere decir que el hombre está perdido, está en otra realidad. Sí, claro. Y si ese es el tipo de gente que está en el gobierno, que están perdidos en la realidad, que están viviendo una vida alejado de lo que está. Entonces, simplemente, por mucha que tú tengas hambre de reconocimiento, pues debes de tener un sistema en el que estés tú mismo, te autocontengas. Ajá. ¿Sí? Porque si no, estamos hablando de que verdaderamente estás mal. Y bueno, y si a eso le achacas todas las situaciones que hemos dicho aquí, y que ustedes lo pueden ahí buscar en internet, cuántas cuestiones tan polémicas como eso, realmente vale la pena entrar en esos caminos. Para mí no es otra cosa más que ahí está dando síntomas de su verdadera ruindad, sí, claro. de su verdadera miserabilidad. Sí, claro. Y si el país está siendo gobernado por ese tipo de gente, pues pobrecito país. Pero bueno, ahora volviendo acá, una vez más, es una oportunidad para Morena, y no creo que la vaya a desaprovechar, para autoexhibirse a la hora de nombrar a la nueva fiscal. Es decir, va a volver a hacer las cosas con desaseo, va a volver a hacer las cosas con ser mucho cinismo, mucha soberbia, mucha arrogancia, y lo vamos a ver en los próximos días, porque están embriagados de poder, ya no les interesan las formas, simplemente quieren imponer su voluntad, y ya no están fuera de la realidad. Ese grupo que está gobernando en el país está fuera de la realidad, una realidad alterna donde ya no les preocupa las cuestiones legales, las cuestiones procedimentales, simplemente que se hagan lo que ellos quieren, y eso, y que esté un grupo en el poder, una élite en el poder, eso sí, no nos garantiza más que sigan haciendo cosas cada vez más desaseadas,
y que no conducen al país a cosas buenas. Pero bueno, chéquenlo en las próximas semanas, cómo va a suceder este cambio de fiscal y cómo se van a pasar por el arco del triunfo todos los procedimientos, como lo han hecho con muchas cosas, ¿no? Sí. Muy bien. Sobre este tema, compañeros, Ernesto Cerda, vamos a escucharlo. Bueno, antes nada más, déjeme hacer una corrección, porque hablé de los 3 tipos de poder: económico, intelectual y político, y se lo atribuí a Weber, pero no, es Norberto Bobbio. Sí, si no es que se me cruzaron los pinches cables acá, ¿no? Te escuchamos, Rodolfo. Bueno, ya algo preocupado porque no sé si aquí el compañero Ernesto Cerda me vaya a cobrar por el destape y todo eso, pero bueno, pues ya lo enfrentaremos en el futuro. Muy bien. Hablando de Gers Maneros, hablando de Gers Maneros, la verdad es que si bien es cierto que podemos no estar de acuerdo en que se sea palero del sistema, pues tampoco que se sea palero y se rinda a otros intereses, como aquí se ha estado manejando, que al final de cuentas estaba ya rindiendo. ¿Te refieres a Estados Unidos? A Estados Unidos o a otros. Entonces yo creo que ahí Gers Manero como quiera estaba jugándola en contra, entonces evidentemente se tendría que haber ido. Sí es desafortunada la forma en que se hace, aunque se cuidan de no hacerlo más abruptamente porque podría generar mayores consecuencias negativas. Y también igual sí aprovecho esta oportunidad para lamentar, y es de las cosas que a veces no me gustan de la Cuarta Transformación o de Morena, que compañero, la autocrítica se asoma, pues, que se vuelven a establecer en situaciones en las que se critican y por las que se ha eliminado o se ha combatido a los anteriores gobiernos, o sea, pero son casos excepcionales, ¿no? Pues bueno, estamos hablando de este caso. En los demás casos hablaremos en su oportunidad. Muy bien. Sí, al último, esto aprovecho para decir que por eso los órganos autónomos, la verdad es que era un juego de antes y sigue siendo un juego de hoy. Nunca han sido autónomos. O sea, nunca han sido autónomos. Entonces, cuando se eliminaron algunos organismos autónomos para pasarlos al gobierno federal, al gobierno central, pues a final de cuentas se está dándole certeza a lo que siempre ha sucedido, que aun cuando sean autónomos mantienen un vínculo y son sometimiento al poder central. Entonces pues mejor las cosas como son, ¿verdad? Entonces en este caso que el gobierno tome la responsabilidad de los aciertos y desaciertos de la fiscalía, pero en ese caso entonces pues que se haga una reforma en donde vuelva a tomarse la fiscalía de parte del gobierno central. Entonces ahí sí yo estaría en contra de cómo se está haciendo el proceso. Y que no pueda haber otro tipo de gente, otra gente que pueda encabezar dicha fiscalía, tantas y tantos profesionales que hay, y que tenga que ser Ernestina la que sea, no porque sea buena o sea mala, sino porque va dirigida el proceso, lo cual no es adecuado. Muy bien. Sobre ese tema, compañeros, aquí tenemos a Ernesto Cerda, te escuchamos. El pan nuestro de cada día. Quisiera hacer algunas precisiones. Primero, no hay ninguna defenestración ¿No hay ninguna qué? Defenestración, ninguna. Defenestrar quiere decir arrojar por la ventana a alguien. Sí, ya sé, pero no es el sentido literal. No, me refiero al sentido real que sucedió en Praga. Decimos que le dieron una patada en las nalgas, eso es lo que estamos diciendo. Defenestrar es decir, echar fuera, claro, cesar, correrlo. El problema es que él no fue defenestrado. Para mí, lo que jugó él, con obvia situación, él dijo, primero son mis dientes que mis parientes. Y creo que lo que pasó con el fiscal fue un movimiento desde afuera de la ventana hacia adentro. El señor se tenía que ir y lo iban a arrojar por la ventana, ¿no? ¿Cómo lo iban a aventar? Pues lo iban a cesar. Consigue, porque no es gratuito que haya estado filtrando. En la política dice, los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Y él tenía muchos enemigos, había hecho durante su carrera en la fiscalía y antes, con gente de Morena. Entre ellos, Adán López. Tenía problemas. Busquen la historia de él con
la gente cercana a Dan López y van a encontrar el porqué. Él vio la posibilidad de ir fomentando un acercamiento con la gente de Claudia. ¿Te acuerdas a quién nombró el encargado del área de inteligencia de la Fiscalía? ¿A quién nombró? A uno que era la mano derecha de Harry. ¿Te acuerdas? Sí. Mucho antes de que lo que estaba preparando era su salida. Él ya estaba sujeto a muchas presiones, no por el desempeño, simplemente porque estaba pegándole. La mejor manera, él entendió que la mejor manera de comprar una protección era pegándole a los de arriba. Pegar a los de abajo no tiene sentido. Pégale a los de arriba y te van a llamar a negociar. Y lo llamaron a negociar. Y todavía, acuérdense que alguien me dice, yo la verdad a veces pienso que la gente habla del corazón y no de la mente. Es que rompió todos los protocolos al nombrarlo embajador. El primer protocolo para nombrar un embajador es mandar una carta de a ver si recibes aceptación del país que tiene. El beneplácito. Sí, no estás que no. Y la presidenta fue muy clara y les dijo, estamos haciendo los trámites con un país amigo, porque no podía decir que iba a ser el mejor, porque no está en su capacidad, porque eso depende del beneplácito del país a donde vaya. No los engañó. En cuanto a que si el que está en el poder, y tú estuviste con un gobernador, yo he estado con algunos, sabes que estando arriba es otra forma de la dinámica del poder, muy, muy diferente. Y no los engañó Andrés Manuel. Yo no sé por qué se llaman. Tu amigo Ramón Alberto dice, un golpe de Estado. Que lo dieron desde el primer año de Andrés Manuel, y aquí lo dijimos, el golpe mórbido, ¿te acuerdas? Y apenas está diciendo, un golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado, güey? No te puede dar golpe de Estado porque el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, todos están con el gobierno. Y están bien metidos en los negocios que ustedes ya conocen. Entonces, les dijo, y no se me va a olvidar nunca, les dijo, no me vengan con que la ley es la ley. ¿Se acuerdan? Sí. Se los dijo, no me digan, no sabíamos, es que nos engañan. No es cierto, les dijo. Al hablo con sus instituciones. ¿Cuántas veces se los dijo? N veces. Ahora, que no la creyeron, es problema de ustedes, de la oposición. No la entendieron. Se hicieron tarugos, es problema de ustedes, no del que... El Señor nunca los engañó. Les digo muy claro. Se hicieron penitentes ustedes, pero no. No, muy bien, porque no les digo. Hertz. Entonces, en el caso de Germanero, sale por la puerta grande. Díganme quién ha hablado mal de él. ¿Qué dijeron los senadores? No, estamos hablando de la gente, de los que debían de calificarlo, ¿Los senadores? ¿Qué dijo la presidenta? ¿Qué dijo Andrés Manuel? Entonces, el señor no se va por la ventana arrojado, no, se mete por la ventana como parte del sistema. Y alguien me decía, el problema no es lo que dijo ni lo que filtró, sino lo que sabe y lo que tiene y que no va a decir. Él tiene su seguro. Digo, yo me voy, no hay bronca, no me sigue, no me persigue. Pero yo te preguntaría, ¿él quería irse de la Procuraduría? En el gobierno... ¿De la Fiscalía? En el gobierno, Salvador. No es que quieras, no. Simplemente te vas porque las condiciones. Por eso. No se quería ir. Por eso es que eso yo no lo puedo saber, porque no he platicado con él, ni creo que tenga la condición de platicar. No sé si se quería ir o se quería quedar. Lo que sí veo, que estaba preparando su salida. Sí, la estaba preparando. Atacar como atacó. Todo el mundo, ¿de dónde salen las filtraciones? Pues de la Fiscalía. Pues claro, él las hizo, por supuesto. La gente de televisión dijo, yo tengo la copia de la investigación, son 326 hojas. Sí. Entonces, les pasó toda la información. Todo lo tenían ellos. Y también Loret dijo lo mismo. Loret de Mola lo tiene. Pasó. Yo tengo los documentos. Claro. Sí, bueno, ok, muy bien. Yo lo que quiero decir es que, para mí, soy muy aventurado a decir, si se quería ir,
Lo que sí estoy plenamente seguro es que una vez que las condiciones se pusieron en contra de él, buscó la mejor salida y garantizar que no lo persiguieran. Eso es una hecho. Muy bien. Miren, compañeros, déjenme... Deja que me haga la observación, ¿no? Con todo gusto. Obsérvalo, ¿de dónde lo vas a observar? Él quiere observar. A ver, observa pues, ándale. Hoy nubes para mí. Sí. Ok. No, ahora no. Adelante. Ahora no. Hay algo que yo no estoy de acuerdo en lo que dice Ernesto, que no salió defenestrado. Bueno, una cosa es lo que diga Andrés Manuel, Claudia, pero no sé si él ha visto las redes sociales donde la base morenista tiene la indicación de acusarlo de traidor. Claro. De que se vendió con Loret de Mola, Sí. Con Estados Unidos. de que le entregó información a TV Azteca. ¿Y eso le pasa algo? ¿Le va a pasar algo? No, nada. No, nada. Pero me refiero, Pero es la narrativa, pues, Esa es la narrativa. finalmente. es la imagen Sí. que queda Hay de que él. salvar el pellejo. Sí, No sí. está tan limpia Sí, muy bien. como se pudiera decir por parte Miren, de Ernesto. Yo no dije Déjenme. No. Oh, que la chingada. ¿Cómo? A ver. Primero, Pero nomás que sea breve, ¿no? Mira, dile pendejo y ya con eso tienes, ¿no? no, yo nomás creo que cuando pones en palabras, yo nunca dije que salió limpio, jamás dije eso. Escúchalo, perdóname. Cuando tú no tienes argumentos y tu capacidad se lo nubla, tienes que inventar una mamada. Y hoy la inventas. Y le inventas constantemente mamadas porque no te da para más. Escucha lo que te dice el otro y puede haber argumentos contrarios. Punto. Bueno, muy bien. Sí, ya déjalo. No. Sí, mira, ya. Está bien, pobrecito, lo voy a Como que no se hagan diálogos. Miren, Ya no se las ficciones, ya. A ver. Déjenme decirles una cosa, miren. Déjenme compartirles una cosa. Sí, dale. Estoy leyendo un libro que debí yo de haber leído hace muchos años, que es el Leviatán, de Thomas Hobbes. Y una de las cosas que me está resultando interesante, sí, de las cosas que se escribieron allá en 1600, más o menos 1650, de ahí data el libro, sí. Terminamos que termine su diálogo, compañeros, para seguir, sí. No, No, siguen. Bueno, entonces váyanse a la otra. No, pues ya les dimos el micrófono. Sí. Aquí no. Sí. No, es que luego no se escucha. Sí, bueno, ok. Muy bien, muy bien. Chinga, ya. También va a escribir. Ya tenemos nuestro Noroña chingado aquí ahora. Va a ser bestseller. Lo que le estaba comentando es que en un libro de 1650 aproximadamente, ¿sí?, en el siglo XVII, y una cosa interesante es que algunos términos que antes eran comunes y que han dejado de utilizarse, y ahorita me recordó el término, la expresión compeler, ¿sí? Compeler es obligar a alguien a hacer algo que no quería hacer, que no quiere hacer. Y ese es el punto aquí. Y por eso yo preguntaba, ¿quería Gers Manero irse o no quería? Pues claro que no quería, se resistió, ¿sí? Eso ha trascendido. Y entonces se resistió, ¿y por qué tiene que finalmente hacer lo que no quería? Pues porque lo compelieron, ¿sí? Porque le dijeron, aquí estamos ya en el Senado, aquí estamos los senadores, si a las 2 de la tarde no nos traes tu renuncia, nosotros con 2/3 partes que las tenemos, porque Morena puede hacer lo que le dé absolutamente su gana, entonces te vamos a defenestrar ahora sí de manera más clara, ¿sí? Y entonces ese es el asunto, ¿sí? Aprovecho pues para recomendarles esa conversación, porque cuando uno lee a un autor, pues está uno de algún modo platicando con él, ¿sí? Un tipo de plática que a veces es muy común, porque a veces uno va a platicar con alguien. Yo tenía un tío así, ¿no? En el que tú ibas, lo saludabas y era todo lo que podías decir. Tipo Lucas de la Garza, ¿sí? O sea, lo saludas y ya lo único que puede hacer es de repente intercalar algún silencio ahí, como alguna vez dijo Borges, ¿no? En una conversación que tuvo con otro autor. Pero bueno, el punto aquí pues es que vale la pena, se lo recomiendo. Te escuchamos, Toño. Muy breve. La salida de Gertz tiene un poquito que ver con el concepto que maneja Ernesto Serra, que dice que no se equivoque la oposición al tratar de ver en Andrés Manuel un objetivo a atacar como un líder, sino que lo veamos
en su justa dimensión en la que él mismo se autopercibe como un caudillo. Y yo creo que sí, prácticamente también como anillo al dedo y en el momento usan magistralmente este tema de la salida de Germanero para distraer la atención, porque decía hace rato Tony Lomas, ya nadie habla de la barredora, o sea, somos un pueblo de muy corta memoria, en 15 días se nos olvidan las cosas, y aquí la idea es... ya no hablan de nazi. ¿Cómo o sea, no, hombre? ¿Cómo no? ¿No? A ver, No, pues claro, es a ver, normal. O sea, los pero temas se van aquí de qué agotando. se trata. A ver, el único que tiene que salir sin ningún raspón va a ser Andrés Manuel. Me llama la atención que de dos vertientes en los últimos 15 días me han llegado invitaciones a afiliarme a algo que llaman Movimiento Nacional Humanista Obradorista. Pues ellos pretenden constituirse como partido político, pero en torno a la figura de la persona de Andrés Manuel López Obrador. Esto viene siendo un poquito como que contrarrestar aquel movimiento que tú cada rato nos invitas. Entonces, ese es el proyecto realmente de ellos. O sea, Claudia va a ser como que te presté la presidencia, pero finalmente ellos buscan, ahí sí, un proyecto todo en torno al caudillo. Es todo. Muy bien. Sobre ese tema, compañeros, vamos a darle oportunidad aquí a nuestro compañero Silvio, para ya ir cerrando el tema y irnos al tercero, que está también muy sabroso. Está bien interesante el tema de Gertz Manero. Ayer estaba viendo unas cosas en la noche sobre él y definitivamente lo que alcanzo a percibir es que es un llanero solitario él, o así lo percibí, dentro de la política más que nada en temas de seguridad, desde el 75, imagínense, desde Echeverría viene él con puestos federales e incluso estuvo en la Ciudad de México. Entonces, también yo creo que un factor importante es la edad, 86 años, en alguien que tiene una carrera política posiblemente influyó, no creo que también de manera tan drástica, y la presión que comentan sí fue ya tener al Senado, imagínense, llamaron al Senado, ni siquiera dejaron entrar celulares, no, ni siquiera había salido de internet. Lógico que el señor renuncia y aparte le dan la facilidad de irse como embajador a un país vecino, amigo, bueno, aquí hay otra pregunta, ¿cuáles son los países vecinos para México? Porque ya cada vez son menos, países amigos, cada vez son menos, y bueno, allá en la isla, no, y para cerrar el comentario, está el hecho de la fiscalía, que quedan 4 años, todavía no van a nombrar quién va a ser de manera definitiva, pero bueno, 3 años de gobierno. Aquí lo importante es, pues, si va a seguir siendo como se maneja una simulación como organismo autónomo. Siempre ha sido así, lo vamos a esperar, lo vamos a esperar como tal, sí. Nada más que sí, pues algunos temas de interés nacional, que se aplique más la ley, ¿no? Es lo que pedimos como ciudadanos. Sí. Muy bien, compañeros, les voy a pedir que sean breves para ya irnos al tercer tema. Sí, como siempre, breve, nada más señalar que al principio yo también objetaba el término del encabezado de este tema, defenestración, porque me parece que es muy radical. La idea es que fuera otro término, porque pues, está premiado, al final de cuentas se va como quiera, aunque no quiere irse, se va a Alemania a un puesto muy bueno. Entonces, en ese sentido, quiero hacer la observación, nomás que como estamos en una democracia, la mayoría estuvo a favor de que el término se mantuviera. No, bueno, podemos hacer una conciliación de conceptos. O sea, dice Ernesto que le dieron, que entró, sí, no, sí, entonces podemos decir que le dieron para dentro de 2 días. Así es. Bueno, ok. Sí, queda claro, bastante claro. ¿Quieren que ya pasemos al tercer tema, compañeros? Mira, el tercer tema es interesante. En fin, yo tengo la ilusión, bueno, casi, estoy muy cerca, pero tengo ya muchos meses de estar cerca, de lograr restablecer mi monitoreo nacional, ¿sí? Porque ahorita mucho de lo que hacemos es, pues, cualitativo o con datos en los que no tenemos mucha confianza. Y muchos de los juicios y del trabajo que hacemos de comentocracia, sí, es un poco como navegar sin carta de navegación, sí, que en términos técnicos náuticos es decir, navegar a estima.
a estima, ¿sí? O sea, viendo las estrellas y más o menos chileronamente, pues, que es lo que hemos estado haciendo. Pero yo tengo ya el cuestionario que quisiera aplicar para preguntarle a los mexicanos, por si de repente sale un gallo muy jugado que me diga, órale, yo no estoy pidiendo que paguen todo el estudio, estoy pidiendo que paguen la mitad y yo pago la otra mitad, ¿sí? Ese es el plan. Pero bueno, el punto aquí es el siguiente. Yo estoy haciendo una pregunta porque hay un fenómeno que estamos viendo y que es un fenómeno que se da, yo creo que muy de vez en cuando. Yo creo que hay vidas completas que tenemos que no ven nunca ese fenómeno. Y es el fenómeno de que surja un héroe. ¿Sí? Desde que sucedió la tragedia de Carlos Manso, a las pocas horas, yo escribí un texto al que titulé Carlos Manso y termino diciéndole gracias por tu vida, gracias por tu heroicidad. Creo que fui el primero que apuntó a la idea de esa heroicidad. Y con los días, bueno, yo también traje sombrero, nomás que este es un sombrero inglés, ¿sí? Me lo regaló la Chabela un día que andaba yo por Londres, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. El punto aquí es que López Obrador ha pretendido ser un héroe desde que surge con la idea de que es la cuarta transformación y se pone en el nivel de Miguel Hidalgo, de Francisco I. Madero, de Lázaro Cárdenas, ¿sí? De Benito Juárez. Entonces tú dices, bueno, este güey dice que es héroe. ¿Por qué? Por lo que va a hacer, no por lo que ya ha hecho, sino por lo que va a hacer. Y bueno, luego ya vimos el cagadero que hizo, pues entonces uno dice, chingue, ¿cómo puede ser héroe, no? Pero el punto aquí es que, al margen de eso, es muy interesante saber cuánta gente en México piensa que López Obrador es héroe. Yo creo que en esta mesa hay por lo menos uno. Sí, sí, a lo mejor hay dos. Pero miren, estuve pensando en el contraste, porque cuando uno pregunta algo y tiene un dato, a veces la gente se asombra, pero sin un medio de contraste, entonces nunca sabemos si es mucho o es poco. Entonces escogí a 3 personajes y le pregunté a la gente si consideraban que era héroe. O bueno, le voy a preguntar cuando se dé el caso. Los 3 personajes son Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, sí. Luis Donaldo Colosio Murrieta, el papá de Luis Donacio, el senador. Y el tercero, sí, es Carlos Manso Rodríguez, por supuesto. La respuesta a esa pregunta va a ser muy, pero muy interesante, porque podremos saber si es así. ¿Por qué estoy pensando en Carlos Manso? Porque es ya recurrente que la gente se refiera a él como un héroe. Hay una cantidad que ya se cuenta, creo que por decenas, de canciones que han escrito para él. O sea, el sentir popular que se manifiesta pues en el arte popular también de la música. Es el Pancho, dice Ernesto Cerdas, el Pancho Villa de ahora. Sí, y la cuestión simbólica, ¿sí? Simbólica a grado tal de que la semana pasada nuestro gobernador cometió un error involuntario. Se le ocurre llevar sombreros para ilustrar ahí. Cuando vieron los sombreros a la chingada, pues los quitaron. Porque el sombrero es un símbolo ya. Pero imagínense. Me encantó ver corriendo a la ayudantía para retirar los sombreros. Si el símbolo es algo extraño, algo raro, pues bueno, pues no pasa nada. Imagínense que el símbolo sea una Catarina. Oye, pues ahí de vez en cuando te aparece una Catarina, chingada. Oye, pero los sombreros los vemos en todas partes. Entonces, ser tú una persona que se altere por el sombrero, porque eso es lo que sucedió ahí en la presidencia. El problema no es que Samuel haya llevado los sombreros. El problema es la manera en que reaccionó la presidencia. Si no hubieran dicho nada, simplemente hubiera pasado desapercibido, ¿sí? A lo mejor a alguien muy agudo hubiera dicho algún comentario, pero en el momento en que los quitan de ahí, ¿sí? En ese momento se ve el peso, la gravedad que tiene el sombrero, ¿sí? Y es un símbolo. Entonces, aparte de eso, la música pegajosa de la canción Ilusión 98, que fue cambiada formalmente de nombre para ponerle el son de Carlos Manso. Entonces tienen símbolos, tienen himno, tienen una serie de cosas, y sobre todo que Carlos Manso ya no se puede equivocar porque ya se murió. ¿De acuerdo?
Entonces, Héroe es el héroe muerto. vamos a ver el resultado de eso, pero por lo pronto nosotros estamos aquí preguntándonos, aquí en la mesa, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes de estos tres personajes? ¿Sí? ¿Son héroes? ¿Son caudillos? ¿Qué son? ¿Sí? Como dijo aquel, ¿qué soy? Y le dijeron sábado. Dijo, no. Dijo, ¿qué soy? Dijeron, ¿qué soy? Eres puro cabrón, ¿sí? O eres un pendejo. Y joto. No, de día, chico. No, de día también, chico. Y de noche. Pero bueno, compañeros, vamos a escuchar a Ernesto Cerda sobre Fíjate este que, tema. Puedes comentar de los tres personajes o de Sí. uno, los que tú quieras. Fíjate que el manejo de los contrafuegos por parte de la gente de Andrés Manuel, porque siguen ahí, todavía no llega la gente de Claudia, ha sido sumamente torpe, incapaz. Tienen los sombreros, imagínate, algo que les falta a estos monos. Imagina que la presidenta, si alguien le comenta, ¿por qué los sombreros? Porque eso es parte de la racionalidad del manejo de la vida de los mexicanos. El sombrero es un símbolo de los mexicanos. Y aparte, lo portaba un hombre que fue asesinado por sus principios. Le quitas la pinche bandera a los otros. Pero les falta esa manera. El PRI te hacía eso, te quitaba las pinches banderas que traías. Era su Esa modus era la operandi. estructura. Yo le platicaba a una gente, le dije, oye, han dejado de ir. Esa lo hubiera tomado cuando matan a este cuate, que se tardan 40 horas para reaccionar. La señora se hubiera ido el domingo, un luto, un mensaje de luto a la sociedad, a la familia. Y el lunes me apersonaba ahí con 10,000 cabrones, con los aerotransportados. Aquí está el pinche poder, aquí estamos. Lo dejas crecer, pero es la gente que llegó, es gente que siempre estuvo haciendo desmadre, no controlando los desmadres. Entonces, no le entiende cómo chingados. Ese es un excelente punto. Sí. Entonces, y por eso se ven torpes. no saben que tú eres bueno para hacer desmadre, para cerrar calles y todo. ¿Y qué haces cuando te la cierran, güey? Y ahí, a la madre, ¿ahora qué hago? Ahí les hubiera ganado el punto, de que perdieron esa oportunidad, no sean, pero pues sigue siendo gente que le falta el otro nivel. Tienes que haber estado en los dos lados de la barricada, Salvador, en los dos lados de la barricada. Si estás de un solo lado, estás frito. Y si estás del otro lado también, tienes que haber estado en uno y otro lado para entender y comprender. Si eres líder o pretendes ser analista político, tienes que ver las dos opciones, o tres o cuatro las que haya. Y eso les fue, lo hubiera dicho, exactamente, este es un símbolo mexicano. Lo portaba Pancho Villa, Zapata de un pinche sombrerón. Es parte de la idiosincrasia del mexicano. Esto, ¿sí? Y va a ser, porque va a ser lo que quiere el gobernador de Nuevo León, es que sea un campeonato norteño. Y en bolas y metes a mi hija de la 4T norteña, que la 4T es tan capaz de que en cada momento se va a metamorfosear, va a ser una metamorfosis para en cada parte ser lo que requiere la región, que son diferentes, acá norteña, que sur, acá portaria y los fregados. Esa es la capacidad de quitar banderas. Increíblemente han dejado ir, esta se les pasó, dije, no hombre, yo voy a agarrar el pinche bombero. Este es un símbolo de los mexicanos que estamos en contra de la corrupción, y yo estoy de acuerdo con él, es chingo. ¿Qué vas a decir tú después? ¿Qué vas a decir? Nada, ya te quitó la bandera. Claro. Pero bueno, el caso de los caudillos, yo creo que cuando hablan de Andrés Manuel siempre ha sido un caudillo, tiene las características de un caudillo. ¿Qué es un caudillo? El que no acepta que se equivoca, el que tiene como base fundamental de su cohesión, de su cemento, de su gente, la fidelidad. Los caudillos tienen fidelidad absoluta, no hay con que media y la mitad, nada.
tienen otro, el problema de que la estructura política que ellos manejan es muy primitiva. Los que están conmigo, y todo aquel que no está conmigo, está contra mí. Esa es parte del manejo de los caudillos. Aquí tuvimos muchos caudillos. Uno de ellos, todos conocemos, recordamos, Francisco Villa, era un caudillo. El tipo era un caudillo. Todavía en estas épocas la gente lo recuerda. A Emiliano Zapata en el centro del país sigue siendo recordado. Y sin embargo, no recordamos a Álvaro Obregón, que fue también otro caudillo mucho más peligroso y más a calles. Entonces, esa característica de Andrés Manuel ha tenido la capacidad de decir la verdad y engañar con la verdad a la oposición. Está engañado. Entonces, no me digan que eso no se lo digo. Vean sus libros. La mayoría de la gente habla de Andrés Manuel y no ha leído ni un libro. ¿Cómo vas a entender a tu adversario, cabrón? Si no lees, que se le hicieron, no le hacen, pero lo que ponen ahí es lo que él quiere que digas. Ya que consigas a otro, pues es otro boleto. Pero lo que pone ahí tiene el visto bueno de él. Pues léanlo, conoce a tu enemigo. Y creo que el caudillismo en México está entronizado en las raíces de nuestra manera de ser. Y creo que el caso de Carlos Manso iba para allá, que volaba a ser un verdadero ícono de resistencia en este país. Y la mejor manera de acabar con los posibles caudillos le pasó a Pancho Villa, le pasó a Emiliano Zapata, le pasó a Álvaro Obregón, acabar con ellos. Y acabaron con ellos. Lo lógico era no dejar crecer. Y a mí me parece que en el caso concreto de Andrés Manuel es un caudillo. Alguien una vez en una discusión me decía, ¿tú qué piensas de Andrés Manuel? A mí me gustaría que se muriera ya, porque sería el ícono, el caudillo a seguir, el hombre que tuviera todas las posibilidades, porque entre más vivas tienes más posibilidades de cometer más tontejadas, y así ya te mueres con todas las velas y habidas por haber. Y una vez Salvador decía, siguiéndome, no sé si te acuerdas, que dijiste, sí, que se muera y luego que lo quemen y vendan cajitas con sus cenizas, ¿te acuerdas? Entonces, la verdad, creo que hay una diferencia grave. Creo que es grave el confundir. Los empresarios, platicaba yo la semana antepasada con unos de ellos, lo ven como líder. Es que un líder es ser imaginativo y escuchar a todos los que... Estás mal, estás en la empresa. Por eso yo le decía, ustedes empresarios son buenos para hacer negocios, se meten a la política, son un fracaso. No la hacen porque no tienen el feeling de lo que la gente siente y piensa. Ustedes parten de la eficiencia y la eficacia. Eso no se da en la política. Puede ser pésimo gobernante y la gente se acuerda de ti. En el caso de nuestro amigo, el mejor gobernador de Nuevo León, Martínez Domínguez, eso es chingadera y media. No puedo decir cómo acabó con toda la gente de la Macroplaza y todos los lugares. Acuérdense. Y no fue eso. ¿Quién metió a la cárcel a nuestro amigo Anaya? Que reprimió con ganas. Y alguien me decía, es que en el caso de México le echaron la culpa. Los halcones vivían del Distrito Federal, como ahora los cabrones negros cobran en el Distrito Federal, o lo que es la Ciudad de México. De ahí salieron de adentro del palacio, hombre, no la muelen. O sea, la falta es decir, si tú no conoces la historia, pierdes el sentido real de las cosas. Por eso yo creo que no estamos hablando de líderes, creo que aquí hablamos de caudillos, y creo que Andrés Manuel cumple con creces lo que se necesita para ser caudillo. Muy bien, sobre ese tema, Lomas, te escuchamos. ¿Quién pidió primero? No sé, pero ahí está Lomas luego. No se me olvida. A ver, Lomas. Aquí hay un grave problema. Andrés Manuel López Obrador
ya no es lo que fue en el 88, ya no es lo que fue en el 2018 o antes. Él tenía un gran arrastre. Ahora mucha gente está decepcionada de su actitud, pero está en la época más peligrosa. Solo se está rodeando de sus fanáticos. Eso es terrible. Y déjenme sobre esto, les hago un comentario. Yo conocí hace tiempo a un joven, yo también estaba joven en esa época, que venía desde el PSUM, Ventura Gámez Ovalles. Yo precisamente pedí a un amigo que me hiciera un análisis sobre el libro de Andrés Manuel López Obrador. Me hizo un breve análisis diciéndome que no tiene calidad literaria, que está plagado de fobias, que va a ser el libro más vendido pero el menos leído, por la estructura de ventas que tiene López Obrador a través de los gobernadores, de los alcaldes, etc. Y me lanzó una diatriba, una acusación terrible. Me dijo, cállate el hocico, no sabes de lo que estás hablando. ¿Cómo te pones a decir que López Obrador no es un buen escritor? Tú no has escrito ni una cuartilla de lo que, ni un párrafo de lo que él ha escrito. Ese es el nivel de gente que está siguiendo en estos momentos a López Obrador, y eso se me hace terrible, porque cuando un caudillo solamente se rodea de fanáticos, se vuelve una lucha irracional. Ya no tiene caso saber si tienes o no la razón. Ellos ven como un premio Nobel de la literatura a López Obrador, y si tú les dices que no es cierto, olvídate, van a querer hacerte pedazos. Es un personaje terrible en lo que se ha convertido López Obrador. Yo diría sí, es un caudillo, pero de las peores causas en estos momentos. Primero, imagínense nada más a López Obrador alzando la voz en contra de Claudio, en contra del ejército. Él sí tiene fanáticos a diferencia de Claudio. En relación a Carlos Manso, es la otra cara de la moneda de López Obrador. Yo creo que no sé si fue su intención o no de Carlos Manso, se transformó en un antídoto contra la enfermedad. Aquí la pregunta es si habrá la capacidad de la gente de oposición, no me refiero del PRI, PAN, PRD, no, sino de los ciudadanos de oposición, de utilizar ese antídoto y aplicarlo de manera correcta, porque hay antídotos que también se pueden transformar en venenos según la dosis. O sea, claro, que es un antídoto, es una pequeña dosis de veneno, caudillo contra caudillo. Si los ciudadanos van a utilizarlo correctamente, eso solamente el tiempo nos lo dirá. Pero si no hay racionalidad, estamos a punto de entrar en una etapa bien cabrona, donde son capaces los pocos o muchos seguidores de López Obrador de hacer cosas terribles. Ahí la dejo. Muy bien, sobre este tema, compañeros, te escuchamos, Villalobos. Oye, podemos dejar como definitiva la propuesta de que sea caudillo en lugar de... ¿Que sea caudillo en lugar de qué? Tú hablabas de héroe. No, mi madre. Héroe no es. No es caudillo. Bueno, ok, está bien. Está bien. A ver. El sobrenombre del caudillo de... Te escuchamos, Toño. Hay una premisa fundamental en los análisis de la historia, que dicen que la historia la escriben los vencedores, y generalmente la historia de un país obedece a la necesidad de crear una narrativa de cohesión en torno a los ideales nacionales. Y yo no puedo dejar pasar por alto, bueno, decía hace ratito Salvador Borrego, ok, los héroes nacionales. Todos los héroes nacionales han sido desvestidos, encuerados en su justa dimensión. Ni el cura Miguel Hidalgo y Costilla era cura, ni era tan el padre de la patria, ni Benito Juárez fue tan benemérito, ni Francisco I. Madero tenía tantos ideales nacionalistas.
La narrativa oficial de los libros de texto nos ha hecho aprendernos la letanía de que ellos son los héroes de la patria y eso. Pero no es cierto que fueron lo que fueron. Y así es lo mismo en torno a Andrés Manuel López Obrador. Nos lo quieren hacer creer que es el caudillo y el héroe que la patria necesita. Pero no se nos puede olvidar que en su gobierno la deuda del PRIAN de casi 70 años, este güey la duplicó en 6, 7 años. Bueno, su gobierno. Eso no importa. Eso no importa. No se nos puede olvidar el casi 1.000.000 de muertos durante la pandemia o el COVID. No se nos puede olvidar la obviedad, vamos a llamarlo así, de los delincuentes de cuello blanco que están asociados con los gobiernos de los estados. Ese es el lado oscuro. Todos los héroes que los libros de historia nos dicen tienen su lado oscuro. Y el caudillo Andrés Manuel también tiene su lado oscuro. Que no se nos olvide. No te creas la narrativa de que es el héroe que el país necesita. No es cierto. Muy bien. Sobre este tema, compañeros, te escuchamos, Danilo. Para ir ya cerrando. Sí, mira, yo creo que esa pregunta pues, de cuál es la posición de estas tres personalidades, Andrés Manuel López Obrador, Luis Donaldo Colosio y Carlos Manso, ¿verdad? Yo creo que eso va a depender de la narrativa futura. Ahora que si lo queremos ver ahorita, pues bueno, cada quien puede dar su respuesta, ¿no? Sí, tiene características López Obrador de ser un caudillo, tiene seguidores, tiene fanáticos. Yo no creo lo que dijo que fue ¿cómo dijiste? Que fue de las peores causas. El caudillo de las peores causas. Caudillo de las peores causas, se transformó en caudillo de las peores causas, ¿no? Y también como dices, todos tienen sus lados oscuros, sus lados amables, digamos. Sí, el problema es que en nuestro país siempre nos han acostumbrado a que la historia se tiene que dividir en héroes y villanos. Y no, son seres humanos que actuaron en su momento. Nomás para dar un resumen ahí, pues Luis Donaldo Colosio Murrieta, yo lo veo como un mártir, ¿no? Básicamente, nomás por dar una definición de las tres que nos dieron a elegir. Carlos Manso se irá a convertir eventualmente en un mártir héroe, dependiendo cómo evolucione el país. Y López Obrador pues irá a ser un caudillo héroe, insisto, dependiendo cómo finalmente lo tache la gente más adelante, ¿no? Incluso Pancho Villa se dice que es un héroe, y hay muchas cosas que hizo él antihumanas, ¿no? Y sin embargo hay gente que sigue diciendo que sí, que es un héroe, ¿no? Aquí el caso y voy a regresar a esa parte. López Obrador no creo que haya sido precursor o impulsó las peores causas, porque yo creo que el rescatar a los adultos mayores los teníamos arrinconados, empobrecidos. Bueno, por eso, pero no, sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo con, sí. Sin embargo, y sí es cierto, si no lo quieres aceptar que lo empezó Fox, lo fueron, sí, lo empezaron, pero la gente, el problema no es la verdad, sino lo que la gente cree, ¿sí? La gente cree que quien rescató a los adultos mayores fue López Obrador, y la gente actúa en base a eso, no en base a lo real. ¿Sí me explico? Sí, les dio a más, bajó el número bajó la edad para darles la pensión universal, pero ya venían otros presidentes visibilizando a los adultos mayores. Entonces, es difícil saber cómo se va a comportar o cómo va a evolucionar la sociedad mexicana y cómo va a tratar a este personaje por muchos años a futuro. Cómo lo va a tratar, ¿no? Porque no va a ser fácil para las futuras generaciones ubicarlos en su exacta dimensión. Hay cosas que son muy buenas y hay cosas que son deplorables, muy deplorables, y eventualmente la sociedad mexicana, quién sabe si vayamos a tener la suficiente madurez para ubicarlo exactamente donde esté. Pues bueno,
Yo lo ubico a Andrés Manuel López Obrador por el momento también como un caudillo que ha creado un movimiento carismático, tal y como lo menciona Ángelo Panebianco, un partido carismático, ¿verdad? Así técnicamente así lo menciona, ¿no? Gira en torno a una persona con mucha fuerza, y veremos cómo evoluciona este movimiento, ¿no? Cuasi religioso, sí. Perdón, ¿quién sigue? Ok, te escuchamos. Yo coincido mucho en que Andrés Manuel ha sido el último caudillo, pero me voy más allá de la época contemporánea mexicana, ¿eh? Y le pregunté a Ernesto hace rato quién había sido el antecesor. Dentro de la época contemporánea en México, el último caudillo, Andrés Manuel tocó las cuernos de la luna, hay que reconocerlo, ¿eh? Y Álvaro tocó, ¿hace cuántos años? Entonces, ahora va a haber un legado de Andrés Manuel, para bien o para mal, pero va a haber un legado. Dentro de 30 años van a estar hablando de Andrés Manuel, las próximas generaciones. Yo lo considero caudillo. Carlos Manso, caudillo también, pero en menor medida, porque él venía obviamente trae todo el aparato del Estado en contra. Está la gran duda que hubiera pasado con él mínimo una década más, como siendo el caudillo en aquella parte. Yo creo que no lo hubiera igualado a Andrés Manuel, pero sí hubiera avanzado muchísimo. Y en el caso de Colosio, mártir, traía el aparato a favor del Estado. Y bueno, sí, exacto, la historia se cuenta según los vencedores, el aparato en contra. Y es el tema, ¿no?, de Colosio, pero bueno, yo creo que en estos momentos de la persona que menos se habla en México es Colosio, y fue reciente, cobró mucha notoriedad, pero ya Andrés Manuel yo creo que sí lo rebasó en cuestión de que pues todo el mundo habla de él, para bien o para mal, pero hablan de él. Muy bien. Sobre este tema. Y otra cosa, ahí estaba el caudillo del tema de Pancho Villa era Villa con el que entró del sur, con Zapata. Ellos, tengo entendido que no tenían buena relación, pero por un bien común se juntaron. No. Quienes se juntaron para tomar la capital de la República fue el ejército de Villa y de Zapata. Llegaron al palacio y entonces se iban a sentar en la silla y entonces Zapata le dice, ¿ya está? Sí, ok, nada más aprovecho aquí para decir que señala en el Google: un caudillo es un líder especialmente militar o político que ejerce un poder absoluto sobre un grupo de personas basado en su carisma y liderazgo personal más que en instituciones democráticas. Entonces ahí se pega muy bien a lo que señalas. Yo también coincido que es un caudillo. Creo que en lo personal creo que pudiera llegar a convertir en un héroe si es que trasciende la cuarta transformación y se fortalece y logra el resultado de lo que él ha planeado, de lo que él estableció como la cuarta transformación, si logra cuajar lo que es la justicia social, pero con un desarrollo del país. Entonces yo creo que ahorita es un caudillo, está por definir si se pudiera trascender más allá y convertirse en un héroe. Y en cuanto a Luis Donaldo Colosio, pues fue un mártir. Creo que desafortunadamente pudo trascender más, pero al quien dejó como herencia, o al que muchos pensamos que era la herencia y que podía aprovecharse de eso, pues su hijo, pues al menos en Monterrey, pues creo que falló, aunque a nivel república todavía tiene algo que escribir, porque a nivel república todavía él está muy bien posicionado, pero aquí en Nuevo León, desafortunadamente, pues quedó a deber. Y en cuanto a Manso, pues la verdad es que es un mártir, porque falleció, y habría que ver también si se va a fortalecer el movimiento del sombrero. Ahí podría empezar a crecer su leyenda, su imagen. Si no, pues se quedará nada más en un pequeño mártir.
Muy bien, compañeros. Que aquí Colosio se una a Morena y a la cuarta transformación. ¿Y vas a cambiar de idea? No, Oye, nomás quisiera... sí, brevemente vamos a escuchar aquí a Cerda. Fíjate que una de las frases que me han impactado más es la que dijo un político cuando veía el problema de cómo la gente se cree la mentira. En abril de 1945, Adolfo Hitler y su jefe de propaganda Goebbels decían que iban a ganar la guerra. Y 10 días después firmaron el armisticio. De ese tamaño, la gente le creía, la gente pensaba que iban a ganar. Cuando estaban siendo invadidos, estaban acabados. Esa es la capacidad que tienen los caudillos, peligrosa. Y alguien, poniendo lo que decíamos aquella época, que decías tú que si se moría Andrés Manuel, iban a hacer cajitas. Como el niño Fidencio. ¿Te acuerdas? Con el niño Fidencio. Decía uno, la muerte gloriosa temprana tiene un destino heroico. Claro. Compañeros y amigos, hemos llegado al límite del tiempo, pues, un poquito rebasadito, pero ha sido muy interesante, creo, esta mesa, así, tocamos temas interesantes, y yo quiero agradecerles primero su atención. Déjenme ver quiénes están. Fíjense, no tengo a nadie, no, es como no, aquí están. Déjenme rápidamente pasar a agradecerles. María de Jesús Ortiz nos está viendo y dice Jesús Miranda, en el día de sus saltos salió el bulto narco a promocionar su libro pedorro. Francisco Zambrano, Jesús Andrés Miranda, pura fichita corrupta y arrastrada en Morena, nos dice, excelente ejercicio de análisis, ya no tardan en censurarlos, sus comentarios son acres pero muy ciertos. Fíjense lo que nos está augurando Omar Torres, sí, que de repente nos van a censurar, sí. Jesús Andrés Miranda también. Compañeros y amigos, es lo que tenemos hoy. Les agradezco mucho. ¿Un qué? Un aviso parroquial aquí de Lomas. Adelante, compañero. ¿Algún desayuno de campaña para apoyar al señor? Algo parecido. Bueno, nomás comentarle a quienes nos siguen a través de tu red, al Facebook de Salvador Borrego y el de YouTube de Sabat Consultores, de que tradicionalmente nuestra entrevista la hacíamos los martes terminando la mesa grillera. Sin embargo, a partir de ya va a ser todos los viernes a las 11:30. 11:30 de la mañana, para que estén al pendiente. Excelente, muy bien. Sí, compañeros, así va a ser. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos el próximo martes, ya saben, a las 11:30 aproximadamente, para seguir comentando las cosas. Nos están augurando que nos pudieran censurar, que porque nuestros comentarios son acres. Sí, y bueno, pues vamos a ver. Yo creo que nadie nos pela, sí. Bueno, una de las cosas interesantes es que somos orgánicos. O sea, no le metemos dinero para que se mueva esto, sí. Y entonces, pues, andamos volando prácticamente abajo de la línea, pues, de detección del radar, pues. Pero bueno, compañeros, hemos ejercido la libertad de expresión por décadas y vamos a seguirlo haciendo. Y ya veremos cuando suceda alguna situación de agresión, ya la veremos. Por lo pronto, les agradecemos mucho su atención. Nos vemos la próxima semana. Bye.